han sometido Está nada. bien, pero yo no estoy hablando de ayer. ¿Qué usted quiere irse para allá atrás? No, es ahora. Vamos ahora. Vamos a buscar la gente que verdaderamente represente a nuestra comunidad. Oh, lo que se van a elegir ahora. Exacto, de eso que yo estoy hablando. Ay, pues entonces deja a Norberto tranquilo. No, no, porque es la verdad. Bueno, señores, damas y caballeros, directamente y en vivo está con nosotros nuestro querido y apreciado hermano, compañero, inició este canal con nosotros. Sí, era el comentarista oficial Son nuestro. amigos desde chiquito. Exactamente, desde allá. Aquí está con nosotros el doctor Radamés Rodríguez. Buenas noches, Radamés, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches. Muy bien, Raúl. Un honor para mí poder participar en este intercambio de impresiones sobre el problema de la crisis social, política y económica que ha generado el vecino país de Haití con relación a lo del el desvío de la fuente del río Masacre. Bueno, Radamés, nos sentimos muy orgullosos de que tú estés con nosotros y qué bien, miren, un saquito. A mí me gustan esos saquitos, sí, esos blazers. Buenas noches, buenas noches. Te presento, déjame presentarte primero, te voy a presentar a una de las personas que tiene más credibilidad aquí en la ciudad de Nueva York. Si tú te podías echar un poquito más a la derecha, Radamés, por favor, para que quede más al centro. Perfecto. Una de las personas de mayor credibilidad aquí en la diáspora de Nueva York, que es el señor Rafael Osorio. Así que lo presento aquí para que entonces dialogue con mi querido amigo y hermano, el doctor Radamés Rodríguez. Saludos. Un placer, señor Osorio. Un placer poder. El placer es nuestro tenerlo. Muchas gracias. A la distancia, pero con el corazón en la patria. Señor Rodríguez, vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo. Descríbame la situación de la crisis que ha generado la construcción del canal en el río Masacre en Dajabón. Sí, cómo no, con mucho gusto. Luego de la proclamación de Haití, de la independencia, de la proclamación de la independencia de Haití, hace justamente 219 años, la realidad es que ese hermano país no ha podido consolidar lo que se llama un Estado conforme a la definición que hace ese reputado escritor italiano Antonio Grenzi, que sería bueno antes de poder referirme al asunto del conflicto, de leer brevemente la definición que da. Ay, mi madre, ¿dónde fue que yo puse esto? Ay, 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 ay. Wow, no lo tengo a mano aquí. Pero está bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. En sentido general, Antonio Grenzi plantea que para que un Estado pueda conformarse, debe de tener, además del territorio, la cultura en común y una serie de detalles más, debe de tener homogeneidad en cuanto a lo que conforman sus intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Que Haití comenzó mal desde el principio, porque si usted se pone a analizar, en 1804, cuando Dessalines proclama la independencia de Haití, nombraron hasta reyes y emperadores de Haití. Él se proclamó rey y proclamó otro como emperador. Entonces, desde el principio, eso comenzó mal. Y entrando ya a lo que tiene que ver, a lo que concierne al problema del río Masacre, hay que decir, ante todo, que el nombre de Masacre no tiene nada que ver con
la, dicho sea de paso, masacre que ordenó Trujillo en 1937, se dice que bajo los efectos de un embriagado con Carlos I, que era el whisky que le gustaba a él, desde la residencia de Isabel Mayer en Montecristi. No tiene nada que ver con eso, pero sí, el nombre de masacre sí tiene que ver con el primer enfrentamiento que hubo entre los buscaneros y las tropas francesas en ese río. Por eso le pusieron Río Masacre. Ahora bien, ¿cuál es, vamos a decir, el origen capital del problema? El origen capital del problema es precisamente la violación por parte de un grupo de la burguesía haitiana, para no decir el gobierno ni el Estado haitiano, de un contrato que se suscribió entre el presidente Horacio Vázquez y el presidente Vincent, que era el presidente de Haití, en 1929, en donde su artículo 10 habla por sí solo. Yo lo tengo a mano aquí, ustedes pueden ver. Esta es una colección de tratados. Aquí están todos los tratados que tienen que ver con la delimitación de la isla de Santo Domingo, que es lo que conforman Haití y la República Dominicana, porque originariamente Haití, la isla se llamaba Haití, que quiere decir tierra alta. Entonces, el artículo 10 de ese tratado dice: en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tratado ha sido flagrantemente violado por Haití, aun cuando se diga y se admita que no hay un Estado propiamente constituido, pero hay una minoría de la clase de la burguesía que es la que se está aprovechando precisamente de la inexistencia de la consolidación de un Estado propiamente dicho para iniciar la construcción de ese canal sin el consentimiento o por lo menos el consenso de la República Dominicana. Hay un punto muy interesante que a mí me gustaría, antes que se me olvide, porque son muchos detallitos que uno tiene que tener pendiente en esta situación, y es que se ha dicho que el canciller dominicano consintió de una manera tácita la confección del canal, porque según se ha comentado en un documento, él expresa que la República Dominicana no tiene ninguna objeción en que se abra el canal para tomar el agua del río. Yo no puedo decirlo porque ese documento yo no lo conozco, pero vamos a imaginar que sí, que el canciller dominicano consintió, para no decir un error. Si él lo consintió, ese consentimiento del canciller es ilegal porque es anticonstitucional. ¿Y por qué anticonstitucional? Porque los tratados internacionales, conforme a la doctrina mundialmente aceptada y la jurisprudencia mundialmente aceptada, está por encima de la constitución de los países. Es decir, cuando dos países suscriben un acuerdo en un sentido o en otro, ese acuerdo se le impone a su constitución. Entonces, si el canciller aceptó eso, esa aceptación no es válida. Pero imaginémonos que él cometiera un error. Si cometió un error, entonces ese error le va a costar mucho al pueblo dominicano. ¿Por qué digo eso? Porque estamos en una situación
diríamos que de imprevisibles consecuencias, dado el nivel de tensión que ha generado esta situación, y no es para menos, porque hay que admitir que esto afecta no solo a los haitianos, aunque a ellos les afecta más que a nosotros nos afecta también. ¿Por qué digo eso? Porque imagínese usted, señor Osoria, la República Dominicana en su el comercio formal con Haití mueve 1.200 millones de dólares al año, y en su comercio informal mueve unos 450 millones de dólares al año. Es decir, que nuestra economía se va a sentir afectada, pero lamentablemente, por encima de las buenas intenciones que ha tenido el presidente dominicano Luis Abinader, quien desde el principio ha explotado o ha puesto una voz de alarma ante organismos internacionales de tanta importancia como la ONU, que no ha servido de nada. Independientemente de eso, la realidad es que la práctica dice que para negociar usted tiene que tener el pie sobre el cuello del enemigo. Si Luis Abinader no manda a militarizar la frontera y no manda a tomar y no toma todas las medidas que tomó, difícilmente la República Dominicana pueda negociar la solución de ese problema de una manera ventajosa, porque de lo contrario no nos harían caso. Entonces, el elemento de la presión, la militarización, desde el punto de vista psicológico, tiene un efecto. Tiene un efecto. Ahora, no podemos decir, porque tenemos que admitir que estamos frente a un escenario de consecuencias impredecibles. No podemos decir cuál es la solución que se le va a encontrar. Pero sí, el presidente ha dicho hoy, ahorita en el noticiario de Alicia Ortega, de SIN, él dijo que había sido abordado por diferentes presidentes y primeros ministros de países amigos, y que se habían ofrecido para servir de mediadores en la solución de esta crisis. Y yo pienso, ojalá que sí, que haya una negociación sincera, que haya una negociación creíble, que haya una negociación con plenas garantías para la República Dominicana de que se va a cumplir eso acordado, porque la historia nos ha demostrado que los haitianos no cumplen con nadie, señores. Adiós, pero nada más hay que ver cómo José Martí en una ocasión habló del pueblo haitiano. Yo no sé si ustedes vieron eso, pero wow, yo no sé qué es lo que se me han hecho algunas citas que yo tenía aquí. José Martí expresó en una ocasión, emitió un juicio. Radamés, Ajá, sí. A propósito, sobre la militarización en la frontera, el expresidente Leonel Fernández, no sé si tú estarías de acuerdo con Leonel Fernández, expresa que eso no es más que un exhibicionismo militar en la frontera, que no pasa más allá que sobreactuar. ¿Cuál sería tu posición en cuanto a estas expresiones del expresidente Leonel Fernández? Yo no comparto lo expresado por mi ex profesor Leonel Fernández en el CUNE de San Francisco de Macorís. Yo siento respeto porque fue mi profesor, pero no estoy de acuerdo. Primero porque Leonel Fernández no tiene moral para opinar sobre ese tema. ¿Ustedes saben por qué? Porque Leonel Fernández se atrevió
en aquel famoso terremoto donde se aparecieron la pareja de los Clinton como chapulines colorados a salvar a Haití, Leonel Fernández ofreció construir 10 hospitales, construyó una universidad. En lugar de dedicar esa universidad o de dejar que fuera Haití que se la dedicara a alguien de su país, a Leonel se le ocurrió dedicársela a Juan Bosch. Y yo quiero que ustedes sepan que Leonel tuvo que salir huyendo de Haití, tuvieron que sacarlo huyendo. Entonces, Leonel no puede decir que la militarización es es un aparataje, porque la Constitución dominicana faculta al presidente de la República, en su artículo 128, a tomar todas las medidas necesarias para preservar la paz y la integridad, la soberanía del pueblo dominicano. De manera que el presidente lo hizo en plena facultad. No tenía, es decir, la Constitución lo facultaba y era lo que todos esperábamos. Porque, señores, ya los últimos acontecimientos que han ocurrido en el territorio de la República Dominicana y que han sido protagonizados por haitianos, ya basta. Ya el gobierno de alguna manera tenía que hacerse sentir. ¿Y qué oportunidad tan apropiada esta cuando se radicalizó y se impuso, porque se impuso la construcción de ese canal para desviar las aguas del río Masacre? Aquí tengo lo que dijo Martí. Dijo José Martí sobre el pueblo haitiano en una ocasión: con Haití no hay posibilidad de entendimiento. Todas las verdades de las ciencias políticas y económicas se estrechan contra esa realidad brutal. Y agrega: Haití no es una nación, es una masa de gente y con intenciones muy siniestras contra los dominicanos. Parece que sí. Martí conocía muy bien al pueblo haitiano. Adiós, pero ustedes saben lo que hizo este señor, que fue uno de los propulsores de la independencia de haitiana, aunque fue proclamada por Dessalines, Toussaint Louverture. Cuando Toussaint Louverture primero tenía un regimiento de militares trabajando con él en Puerto Príncipe y eran dominicanos, oigan esto. Cuando Toussaint Louverture se entera de que los dominicanos en esta parte de la isla se habían puesto del lado de los franceses, los afusiló a todos a sangre fría. Porque ese es otro detalle. El dominicano es traicionero y es malo agradecido. Esa es una cosa que nosotros tenemos que estar bien claro. Ustedes han visto todas las parejas de esposos en diferentes partes del país que han sido después de 20 y 30 años conviviendo con haitianos y lo han agarrado y lo han asesinado y se han ido por ahí como Pedro por su casa, como dicen aquí. Doctor, Sí. ¿usted cree que ante la crisis actual los comerciantes dominicanos podrán resistir un largo tiempo con la frontera cerrada sin que ellos puedan producir ingresos en sus negocios? Yo opino que sí. ¿Por qué digo eso? Porque ya el gobierno dominicano ha iniciado una política de asistencia, de ayuda, porque no le queda otro camino. Los productos que esos comerciantes dominicanos no han podido vender a los haitianos en las ferias, en los mercados binacionales que se producen en los cuatro puntos fronterizos, el Estado dominicano, el gobierno dominicano o el Estado dominicano está en la obligación de asistir a esos pequeños o grandes comerciantes, porque de lo contrario, entonces, si no lo hiciera, entonces la proporción del daño o de los efectos, vamos a decir, económicos que va a surtir
invariablemente sobre nuestro país el inicio de las medidas tomadas, específicamente el del cierre de la frontera, sería menor, porque tenemos que ser realistas. El mayor efecto de esa situación desde el punto de vista económico no somos nosotros que lo vamos a sentir, son ellos, porque ellos tienen dinero y nosotros tenemos la mercancía. En la República Dominicana no se pasa hambre, porque este es un país que está sembrado a pesar de que muchos se están dedicando a sembrar las tierras fértiles, como la de mi pueblo y la de otros pueblos, que todo el mundo lo sabe, de varilla y cemento, con la complicidad de muchas autoridades. Pero muy a pesar de eso, en la República Dominicana no se pasa hambre, porque nosotros producimos de forma considerable huevos, carne, víveres de todo tipo, que no solo dan para suplir nuestra economía, sino la de otros países, incluyendo la de Haití. En la actualidad que usted conozca, ¿existe algún otro contrato con relación a la explotación de las minas que se le haya otorgado a Unigol? ¿A quién? Unigol, que está No, en no, Pedernales, no se Soria, conoce, no tengo conocimiento de eso. porque Yo, una de las quejas de algunos dominicanos es que el gobierno desde el 2012 ha otorgado contrato a una empresa minera para explotar lo que sería la parte dominicana y la parte haitiana en Pedernales a una empresa denominada Unigol. Entonces, de ser así, las aguas del río Masacre no va a ser suficiente para lo que requiere de la explotación de la mina de esa zona. ¿Qué usted no ha sabido nada al respecto? yo escuché, porque a mí me gusta hablar cuando yo tengo base para decirlo, para poder expresarme sobre eso. Yo escuché una hija de un amigo que era el licenciado José Santos Taveras, que era el dueño de Agua Planeta Azul, y que dicho sea de paso fue gobernador del Banco Central en el primer gobierno de Leonel Fernández. Ahí fue en la casa de José Santos Taveras, que es de los Santos Taveras de Navarrete, donde el afamado pintor dominicano Osvaldo Guayasamín le hizo un retrato a Juan Bosch, y Juan Bosch se lo regaló a José Santos Taveras. Entonces, José Santos Taveras tiene una hija que era la esposa de Germenos, uno de los jueces del Tribunal Superior Electoral, que yo vi un comentario que ella hizo en donde ella se refería a que un supuesto cuñado del expresidente norteamericano Bill Clinton era el encargado de ese proyecto, si no bien recuerdo, el que usted alude, en Haití, pero ella se refería a Haití. Pero también, para completar el comentario, yo escuché a alguien que no recuerdo el nombre, no fue Osiris de León, que habló en cierto modo tocó ese punto, sí, y dijo... Fue Osiris de León. Sí, ok, no recuerdo. Y decía que el interés era ir tomando las aguas del Masacre para después ir a la de Artibonito, la del río Artibonito, porque de instalarse ese proyecto en Haití, bueno, sí, que de instalarse ese proyecto en Haití, de esa mina,
cada onza de oro requería, creo que 12.000 mililitros de agua para poder procesarla. Y para finalizar mi comentario sobre ese punto, recuerdo que también la hija de José Santos Tavera dijo que el terreno donde se iba a trabajar con esa mina tenía unos 4.000 kilómetros cuadrados y que habían sido sustraídos por los esposos Clinton. Eso fue un comentario que ella hizo, que yo no tengo ninguna documentación ni ninguna prueba y por lo tanto no lo puedo decir, pero ya que tocamos el tema, me atreví a decirlo porque ahora la ley de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana fue modificada y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque si uno no tiene la prueba, fácilmente uno puede incurrir en difamación y eso conlleva pena de cárcel. ¿Qué te parece sobre el caso? Porque se ha estado hablando mucho de 9 personas que son los que están financiando el canal. Pero en el fondo, como dice el presidente Abinader, son personas que lo que están tratando de desestabilizar el gobierno haitiano para así ellos utilizar ese medio, como ya pasó en el día de ayer, que eso lo vimos, que se hizo una manifestación para que Henry salga del poder. ¿Cuál es la posición real? O sea, lo que veamos sobre la posición que está planteando el presidente Abinader. Mira, no hay dudas de que en Haití hay una feroz guerra por el poder, por el control del poder. Porque acuérdate que quien controla lo económico, quien domina lo económico o quien controla lo económico domina lo político. Entonces, en cierto modo, eso explica que la conformación de ese grupo minúsculo de 9 personas, entre las cuales figura un periodista al estilo periodistas dominicanos, de lo que ejercen aquí, que son periodistas que muchos sabemos que son más bien mercenarios del periodismo. Pero en ese grupo de 9 personas, hay un periodista que es el que le está haciendo eco al grupo en total, a las posiciones del grupo en total, que ha decidido de manera unilateral construir ese canal. Pero también en ese grupo hay un ex senador que fue senador por la parte norte, que fue visto hace 2 o 3 días, creo que ayer o antes de ayer, no recuerdo bien si fue el domingo o el sábado, llevando materiales en una grúa para el canal. Y entonces también hay involucrada una persona de un alto rango en el ministerio, lo que viene siendo como el Ministerio de Medio Ambiente. Lo que significa que frente a la descomposición o frente al grado de descomposición de lo que no se puede llamar el Estado haitiano, porque de hecho el Estado haitiano no existe, como decía desde el principio, pero frente a ese nivel de anarquía, a esa falta de control, a esa falta de capacidad del presidente, que dicho sea de paso, no es un presidente electo. Porque eso era lo que yo quería al principio, pero no encuentro la definición que da Grenzi de lo que es el Estado. A él no se le llegó el gobernante, ¿cómo? Se le llegó a juramentar, pero él es un presidente de facto, él no fue elegido. El presidente, nosotros sí podemos decir que tenemos un presidente porque fue electo. Hubo consenso en la elección del presidente Abinader, consenso de los dominicanos. Que hayan comprado votos, eso es otro detalle, que todos lo hacen. Pero es un presidente que todos, independientemente que ustedes ven, por ejemplo, voces disidentes contrarias al presidente, pero lo hacen con fines de sacar provecho político, porque este es otro detalle. Esta situación se presta a muchas
obras, diríamos, a un accionar deshonesto, a un accionar oportunista, porque en la política, los que mal hacen la política o mal ejercen la política se prestan a todo. Entonces hay mucha gente que está apostando, diríamos, a lo que sería la derrota de la República Dominicana frente a un problema tan serio como este, que a todos nos amenaza. Porque fíjense lo distante que estamos nosotros de la zona fronteriza. Sin embargo, aquí, desde que fue militarizada la frontera, aquí se nota un ambiente de tensión, de precaución de la gente. Pero de todas maneras, lo que quiero decir frente a tu pregunta, Raúl, es que ese grupo minúsculo de la burguesía haitiana no representa al pueblo haitiano. Esos son un grupo de oportunistas que se están aprovechando precisamente de la carencia de un Estado consolidado, de la carencia de la autoridad de un Estado. Entonces, ¿cómo ellos lo están capitalizando? Lo están capitalizando a través de el financiamiento de lo que todos conocemos como bandas, que es el verdadero temor que debemos tener los dominicanos, de que esa banda entren aquí. Aunque un hijo de Vincho Castillo dice, relaciona los últimos acontecimientos ocurridos en el país con la presencia de esa banda, pero todavía yo no me atrevo a decir que estén aquí. Pero por eso es que la medida que el presidente tomó, tenemos que verla bien, tenemos que verla como saludable. Fueron medidas preventivas. Él lo ha dicho claramente, nosotros no estamos en guerra, nosotros no queremos guerra, nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo, pero hay que preguntarse ahora, ¿con quién tú vas a dialogar? ¿Cuál es el interlocutor que tenemos allá en Haití? Cuando el presidente Henry no se atreve, no puede, no tiene poder para tomar una decisión en uno u otro sentido, porque esas bandas que controlan ese grupo de esos 9 ciudadanos delincuentes de Haití, incluyendo a Joseph Closet, el ex canciller, la tienen controlada y la están usando no solo para ellos sacar provecho político en su país, sino para perjudicar a la República Dominicana, porque a nosotros se nos tiene odio. Los haitianos no quieren saber de los dominicanos. Y eso no es verdad, y que nosotros somos racistas. Aquí no hay racismo. Yo camino todos los días en el bulevar de la avenida Winston Churchill, que queda frente a Plaza Blue Mall, que es la plaza más moderna y más cara que tiene la capital dominicana. Y cada vez que yo voy por la acera donde yo camino, hay un joven haitiano que usted lo identifica a 3 kilómetros, unos aretes, una ropa llamativa, un sombrerito rarísimo, y tiene un puesto de fruta. Y yo cada vez que paso, lo saludo, y lo saludo con amabilidad. Yo me acuerdo que le digo siempre, temprano, trabajando ahí, y él me saluda, porque él habla español, me saluda. Y yo diría que la mayoría de nosotros actuamos así, nosotros no tenemos resentimiento, a pesar de que los haitianos nos invadieron 22 años, porque ellos duraron de 1922 a 1944. Ellos duraron 22 años aquí, y tratando de imponer su cultura, su sistema. Y total, nosotros no podemos, te digo con toda sinceridad, no podemos señalar ningún aporte de la presencia haitiana en nuestro país. Regalo, sí, la matanza de Moca de 1805 y otras más. Que por eso es que yo decía que tenemos que tener cuidado, porque esa gente son traicioneros y no se puede confiar en ellos. Cuando ellos quisieron, le pidieron al párroco de la iglesia del Rosario de Moca que le permitiera celebrar un Tedeum para celebrar la supuesta victoria frente a los franceses. El párroco de la iglesia aceptó, y cuando entraron, ahí fusilaron a todo el mundo. Y ustedes saben a quién fusilaron también. Nada más y nada menos que al abuelo del presidente Horacio Vázquez, que se llamaba, creo que Vicente Vázquez. Correcto. Por eso, sí, por eso finalmente, para terminar esa parte ahí,
Por eso se explica que cuando el presidente Horacio Vázquez en 1928 visita Haití, el presidente Luis Vincent le dijo: presidente, quiero que ponga en su agenda una visita a la tumba de nuestro padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines, que fue precisamente el que ordenó esa matanza de Moca en 1805. Y ustedes saben qué le hizo el presidente Horacio Vázquez. Basilio Vázquez se llamaba el abuelo. Sencillamente le dijo: presidente, lamento tener que decirle que ya tengo mi agenda llena. Fue un desaire que el presidente le hizo al presidente de Haití, un plante. Cualquiera. A usted le mata a su abuelo de una forma tan brutal, porque ellos actúan de una forma brutal, salvaje, y el presidente se acordó de eso y no aceptó la invitación. Doctor, muchísimas gracias. El tiempo en televisión no traiciona, pero nosotros queremos volver cuando usted esté disponible, porque esto es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura que el pueblo dominicano debe conocer, que se ha perdido esa parte en nuestra gente, en lo que es el conocimiento de nuestra historia. Nosotros queremos que usted se comprometa con nosotros a volver y vamos a continuar con ese tema, porque de verdad que es mucho que hay que continuar buscando para seguir aprendiendo del vecino que tenemos en el frente. Gracias, doctor, por su tiempo. Espero tenerlo pronto, que usted se comprometa, y de nuestra parte, mil gracias por este tiempo. Siempre a su orden, siempre a su orden, siempre dispuesto. Están tus televidentes esperando un mensaje hacia ellos aquí en la diáspora. De último. Con mucho gusto, con mucho gusto. Quiero aprovechar el escenario que me ha ofrecido este importante medio de RD Radio New York TV para poder transmitir a ustedes mis humildes informaciones sobre un problema tan grave como el problema actual que amenaza la soberanía de la República Dominicana. Y lo único que quiero pedirles es que no abandonen a su país, que se mantengan al tanto de lo que pase aquí y que independientemente de que ustedes no promulguen o no militen en ningún partido político, entiendan que esto no es un asunto de el partido del presidente Luis Abinader, como muchos han querido decir, relacionar su patriótico accionar con sus pretensiones reeleccionistas. No, eso no es así, señores. Lo que pasa es que es muy bueno decir en una situación como esta, como dijo un ex procurador general de la República y disque aspirante a presidencia de la República de Santiago, que se llama Francisco Domínguez Brito, que dijo que esas medidas eran equivocadas del presidente. Y cualquiera se pregunta, y yo le pregunto a ustedes, ¿qué podemos nosotros hacer frente a una situación así? Quedarnos de brazos cruzados para que esta gente entre en turba, en banda, como acostumbran ellos a hacerlo en su país, y no acaben a todos. No. Ustedes tienen que mantenerse atentos y tienen que darle ánimo a su familia, sobre todo los que tienen familias en el área de la frontera, porque la verdad es que la paz y la seguridad de la República Dominicana, con la presencia de esos militares en la zona más vulnerable, que es la de Dajabón, está garantizada, como dijo el presidente. Eso es una realidad, señores. La mejor prueba de eso es que los haitianos, de una manera voluntaria, sin que nadie se lo haya pedido, están abandonando la República Dominicana, se están yendo para su país.
Entonces nosotros, frente a esta situación que está golpeando, que pone en riesgo la existencia del Estado mismo dominicano, nosotros no tenemos, los dominicanos, valga la redundancia, no tenemos otra obligación que mantenernos atentos para cuando la patria nos necesite. De manera que finalmente ese es mi sincero pedido. Manténganse informados, escuchen todo, lean todo, para que ustedes se puedan forjar un juicio independiente, un juicio equitativo de lo que está pasando, porque la verdad, señores, es que esto no es un juego. Que Dios nos ilumine a todos y que podamos encontrar una solución pacífica a este grave conflicto, diría yo, de conformidad con uno de los postulados que encierra el derecho internacional americano, que es el de la solución pacífica de los conflictos, aunque debo decir de paso que la OEA como organismo interamericano no ha servido de nada, igual que la ONU. Este es un problema del pueblo haitiano que tiene que defenderlo la comunidad internacional y que nosotros tenemos que estar atentos porque está en juego la soberanía de nuestro país. Que pasen la noche, muchas gracias. Gracias al doctor Radamés Rodríguez. Señores, mañana es otro día, volvemos a vernos aquí en Tu Decide. No me dejes de saludar a Roberto. Roberto Núñez, un saludo para Roberto Núñez, que es el number one de nosotros. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esto. Tú decides. Tú decides quién será tu diputado de ultramar. Participa de nuestro sondeo semanal. Tú decides quién será tu diputado de ultramar. Síguenos por una red de plataformas.